se publica hoy en un nuevo libro sobre la sábana santa de Turín. Se trata del lienzo que se cree que lleva la huella de Jesús mientras lo preparaban para el entierro. Y ahora hay nuevas investigaciones que podrían refutar la afirmación de quienes decían que era una elaborada falsificación. Barry Schwartz fue durante 40 años la principal autoridad científica mundial sobre la sábana santa de Turín. Annie acaba de revelar que el ADN extraído recientemente de la tela cuenta una historia para la que nadie estaba preparado. Las secuencias genéticas no coinciden con las de los europeos medievales que la manipularon. Tampoco coinciden con las de los restauradores italianos que la repararon. Y no coinciden con ninguna población de ninguna región del planeta. En cambio, los investigadores hallaron marcadores mitocondriales de 3 continentes distintos, concentrados en una sola tela funeraria, con patrones que desbaratan todos los modelos de contaminación genética conocidos. Cuando Schwartz presionó al genetista principal para que le diera una explicación, la respuesta lo dejó helado. Esto no coincide con nada conocido. 3 miembros del equipo de análisis retiraron discretamente sus nombres del artículo, no porque la ciencia estuviera equivocada, sino porque temían lo que significaba. Lo que están a punto de escuchar es la historia completa detrás de ese miedo. Fui el fotógrafo oficial que documentó el proyecto de investigación de la sábana santa de Turín. El proyecto de investigación de la sábana santa de Turín fue el primer y único equipo científico al que se le concedió permiso para realizar un examen exhaustivo de la sábana santa de Turín. Ahora tengo que decirles que acabo de terminar una gira de conferencias de 6 semanas. 3 estados, 12 ciudades, 22 conferencias, todas de 2 horas o más y todas improvisadas. ¿Y por qué todo comienza con un escéptico judío que nunca quiso creer nada de esto? El ADN que nadie debía encontrar. Esto es lo que se le dijo al público. Investigadores del Departamento de Astronomía de la Universidad de Padua extrajeron ADN de las fibras superficiales de la sábana santa y hallaron rastros compatibles con su manipulación histórica. Esta versión es técnicamente cierta, pero también una verdad a medias cuidadosamente edulcorada. Lo que el equipo del doctor Johnny Barcacha encontró en realidad fueron distintos grupos mitocondriales HL o de poblaciones que no tenían ninguna razón lógica para aparecer juntas en una sola pieza de lino del siglo I. El haplogrupo L2 se concentraba en el África occidental subsahariana. El haplogrupo M tiene profundas raíces en el subcontinente indio. Las secuencias coinciden con las comunidades de Druze en el Mediterráneo oriental. Marcadores ancestrales vinculados a poblaciones que abarcan 3 continentes. Todo se concentra en un sudario que supuestamente se guardó en Europa durante los últimos 7 siglos. Ahora bien, si se tratara de una simple contaminación por siglos de manipulación monjes, restauradores y peregrinos que tocaron la tela, cabría esperar una huella europea bastante predecible. Francés, italiano, tal vez algo de ruido mediterráneo más general. Pero eso no fue lo que apareció. La dispersión geográfica era demasiado amplia, la distribución demasiado específica, la agrupación demasiado deliberada. Parecía menos una contaminación acumulada y más un mapa genético del mundo antiguo. Rutas comerciales y migratorias que normalmente no se cruzarían en un solo objeto sin circunstancias extraordinarias. Y lo más sorprendente es que, cuando el equipo de Baraka contrastó sus datos mitocondriales con modelos de contaminación conocidos, ninguno coincidía. Ni uno solo. Los marcos teóricos que los genetistas utilizan para explicar cómo se acumula el ADN en los artefactos históricos simplemente colapsaron al aplicarlos a esta tela. Todos los modelos que probaron contacto con peregrinos, manipulación por parte de restauradores, transferencia ambiental, no lograron explicar la distribución específica del grupo HL o que estaban observando. Pero aquí está la parte que nunca se incluyó en el comunicado de prensa.
Varias secuencias aparecían degradadas con patrones que no coincidían con la degradación biológica normal a lo largo de los siglos. Según se informa el doctor Julio Ferrara, colega de Barcacha en el proyecto, los describió en una reunión de revisión interna como corruptos de una manera que no puede atribuirse únicamente al paso del tiempo. Esa frase, "no puedo atribuirlo únicamente al paso del tiempo", causó escalofríos en el departamento, porque si el tiempo no causó la degradación, algo más lo hizo. Un evento energético, una interacción química desconocida, algo para lo que el marco científico actual no tiene categoría. Y nadie en ese equipo pudo identificar qué era. Barry Schwartz, el hombre que había dedicado 4 décadas a la investigación más importante del mundo sobre la Sábana Santa, recibió los hallazgos preliminares de Barcacha por correo electrónico. Leyó el informe 2 veces. Luego tomó el teléfono y llamó a un colega con una pregunta. ¿Acaso algún miembro de la comunidad genética ha visto marcadores como estos en algún otro artefacto histórico? La respuesta fue no. Si ya intuyes que esta historia tomará un rumbo que ningún canal convencional se atreverá a seguir, estás en lo cierto. Suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo, porque lo que estoy a punto de contarte es la investigación de 40 años que nos ha traído hasta aquí. Y créanme, el ADN es solo el comienzo del problema. El escéptico que cayó en una trampa. Para entender por qué los resultados del ADN aterrorizaron a los investigadores, hay que entender al hombre, que pasó 4 décadas demostrando que la Sábana Santa no podía ser falsificada. Y la cruel ironía es que empezó intentando demostrar exactamente lo contrario. Barry Schwartz era un fotógrafo técnico brillante, el tipo de experto en el que la NASA confiaba trabajos de imágenes clasificadas. Cuando un equipo de científicos estadounidenses de élite lo reclutó para un examen directo de la Sábana Santa de Turín, casi se rió en sus caras. Era judío. Pensaba que era una pintura medieval. Volaba a Italia, veía algunas pinceladas, disfrutaba de unas vacaciones europeas gratis y volvía a casa en una semana. Incluso bromeaba sobre ello en las conferencias. Esa broma lo atormentó durante los siguientes 40 años. He aquí lo que nadie cuenta. Algo cambió en el momento en que llegó a Turín y se encontró cara a cara con la tela. La imagen de la Sábana Santa, vista en negativo fotográfico, se transforma en algo que te deja helado. Marcas de latigazos por todo el cuerpo con detalle forense, rasgos faciales con una sorprendente precisión anatómica, heridas en las muñecas, no en las palmas como pintaban incorrectamente todos los artistas medievales. Las muñecas, un detalle que ningún falsificador podría haber conocido, pues el conocimiento anatómico simplemente no existía en la época medieval. Había algo único en la imagen de la Sábana Santa, dijo Schwartz más tarde. Algo que no era típico de ninguna otra imagen que conociéramos. Esto fue lo que lo impactó. La imagen solo penetra las fibras más externas del lino. Estamos hablando de una capa más delgada que un cabello humano. Ninguna pintura penetra de esa manera. Ningún tinte penetra tampoco. Lo que sea que creó esta imagen afectó únicamente la superficie de cada hilo, dejando el interior completamente intacto. Tal precisión no existe en ningún método artístico de ningún período histórico. Schwartz había fotografiado miles de obras de arte a lo largo de su carrera. Nunca había visto nada remotamente parecido. El equipo trabajó 5 días y noches seguidos casi sin dormir, realizando un experimento tras otro sobre la tela antigua. Schwartz fotografió cada fibra microscópica, cada marca, cada detalle. Imposible. Espectroscopia infrarroja, fotografía de fluorescencia, ultravioleta, radiografía de rayos X, análisis microquímico. Le aplicaron todo lo que tenían a esta tela y lentamente el color se fue de su rostro. Ni pinceladas, ni pigmentos, ni tinte,
ni marcas de quemaduras, ni productos químicos fotográficos. Nada de ninguna técnica artística conocida de ningún período de la historia humana podía explicar cómo llegó allí la imagen. No estaba pintada, no estaba quemada, no fue fotografiada. Según todos los métodos científicos aplicables, la imagen en esa tela no debería existir. Pero eso ni siquiera era lo peor, porque lo que sucedió después hizo que Schwartz se diera cuenta de que no se había metido en una investigación. Se había metido en una trampa de la que jamás escaparía. Quizás Dios quería a uno de sus elegidos en este equipo. Schwartz intentó marcharse 2 veces. Se decía a sí mismo que no era su problema. Era judío. ¿Qué le importaba alguna reliquia cristiana? Pero la sábana santa no lo dejaba en paz. Entonces apareció Don Lin y la historia tomó un rumbo que Schwartz jamás había previsto. Lin no era un investigador marginal que perseguía reliquias. Este hombre había trabajado en la misión Voyager de la NASA, la nave espacial que envió a la humanidad las primeras imágenes de cerca de Júpiter y Saturno. Había trabajado en la misión Galileo. Era uno de los principales especialistas en imágenes del JPL, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, la misma institución que construye y opera los rovers de Marte. Su nivel de autorización de seguridad era superior a las ambiciones profesionales de la mayoría de la gente. Cuando Don Lin habló en su habitación, la conversación se detuvo y todos escucharon con atención. Durante una reunión de planificación, Schwartz finalmente lo confrontó. ¿Por qué estoy aquí? Solo soy un judío sin ninguna conexión con nada de esto. La respuesta de Lin lo golpeó como un tren de carga. Jesús también era judío, dijo con naturalidad. Luego se inclinó hacia él bajando la voz. Quizás Dios quería específicamente a uno de sus elegidos en este equipo en particular. A Schwartz se le erizó el vello de la nuca. De repente la habitación se sintió diferente. Lin le dijo que fuera a Turín, que hiciera su mejor trabajo profesional y que simplemente confiara en que el propósito superior se revelaría con el tiempo. Esas palabras cambiaron por completo la trayectoria de Schwartz. No tenía ni idea de que estaba a punto de verse envuelto en un misterio que consumiría el resto de su vida. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. Durante los siguientes 3 años, el equipo de STRP realizó todas las pruebas científicas imaginables a la sábana santa, decidido a descifrarla y demostrar que era una elaborada falsificación. En cambio, se toparon con un obstáculo tras otro. Y no solo no lograron identificar la técnica empleada, sino que demostraron, mediante investigaciones rigurosamente revisadas por pares y publicadas en importantes revistas científicas, que ninguna tecnología conocida de ninguna época podía producir esta imagen específica con estas características. Y lo más sorprendente es que en 2005, el doctor Paulo Di Lazzero, del Centro de Investigación ENA de Italia, intentó replicar tan solo una fracción de las propiedades de la imagen utilizando el láser excimer ultravioleta más avanzado disponible. Tras años de ensayos, su equipo logró reproducir la coloración superficial en fibras individuales de lino, pero solo en una muestra del tamaño aproximado de un sello postal, según los propios cálculos publicados por Di Lazzero. Para reproducirla, a escala de la mortaja completa, se necesitaría una ráfaga simultánea de luz ultravioleta que produjera 34 billones de vatios de potencia. Ninguna tecnología en la Tierra, en ningún siglo, se acerca ni remotamente a generar tal cantidad. Al cabo de 3 años, publicamos nuestro trabajo en revistas científicas revisadas por pares, confirmó Schwartz, y la respuesta de la comunidad científica en general fue el silencio. Ni refutaciones importantes, ni intentos serios de desacreditar el trabajo. Simplemente silencio. Un silencio que indica que alguien influyente no quiere que la conversación continúe. Pero ese silencio estaba a punto de romperse de la peor manera posible.
porque las pruebas de sangre estaban a punto de cambiar todo lo que Schwartz creía saber. La llamada telefónica que destrozó al escéptico, incluso después de presenciarlo todo de primera mano. Schwartz seguía sin creer. Durante 18 años, se negó obstinadamente a aceptar lo que su propia investigación le indicaba. La razón era engañosamente simple. Las manchas de sangre en la mortaja aún eran rojas. Cualquiera con conocimientos forenses básicos sabe que la sangre vieja se vuelve marrón oscuro en cuestión de horas. Ese único detalle afianzó su escepticismo durante 2 décadas. Luego, en 1995, una llamada telefónica lo cambió todo. Al otro lado estaba el doctor Alan Adler, bioquímico formado en Harvard, experto de renombre mundial en química sanguínea, colega investigador judío con credenciales impecables. No se trataba de un teórico marginal con intereses ocultos. Adler había publicado extensamente en revistas de hematología revisadas por pares. Cuando hablaba con autoridad sobre las pruebas sanguíneas, los gobiernos y las principales instituciones forenses lo escuchaban con atención. Barry dijo a Adler con una voz inusualmente tensa: las muestras de sangre contienen niveles anormalmente altos de bilirrubina, extremadamente altos. ¿Qué significa eso, eso? Alan, aquí está el truco. Adler explicó que cuando un cuerpo humano sufre un trauma extremo y prolongado, palizas severas, azotes brutales, perforaciones con espinas, crucifixión, el sistema biológico se inunda de bilirrubin como respuesta de shock agudo. El hígado sobrecargado no puede procesarlo con la suficiente rapidez, y la sangre con esos niveles elevados de bilirrubin permanece permanentemente roja. Nunca se oscurece. A Schwartz se le heló la sangre. La evidencia había estado frente a él durante 20 años. Simplemente no tenía los conocimientos bioquímicos especializados para interpretarla correctamente. En ese instante, toda duda que le quedaba se disipó. La química sanguínea no solo era coherente con la autenticidad, sino que coincidía exactamente con el tipo de muerte violenta que la Sábana Santa siempre había afirmado documentar. Pero esto fue lo que mantuvo a Schwartz despierto por las noches mucho después de aquella llamada. La revelación sobre bilirrubin ocurrió en 1995. Los hallazgos del AED llegaron más tarde y en comparación hicieron que la química sanguínea pareciera sencilla. Las secuencias genéticas que rompieron el modelo. Cuando el equipo de Baraka en Padua extrajo ADN viable de las fibras de la Sábana Santa, esperaban encontrar indicios de contaminación típicos. Siglos de manipulación por parte de europeos, monjes y restauradores, el equivalente genético del ruido de fondo. Procedimiento estándar para cualquier análisis de artefactos históricos. Lo que obtuvieron fue un rompecabezas genético sin solución. El análisis mitocondrial reveló haplogrupos de poblaciones separadas por miles de kilómetros y miles de años. Marcadores que se asociarían con comunidades de la India junto con secuencias vinculadas a linajes del norte de África, superpuestas con firmas del Mediterráneo oriental, que precedían al período medieval por siglos, todo en una misma tela. El equipo de Barkacha inicialmente supuso que sus muestras se habían contaminado en el laboratorio. Repitieron el análisis. Los mismos resultados. Lo repitieron una tercera vez, usando muestras frescas de diferentes áreas de la tela. El patrón se mantuvo. Ahora piensen en esto. Si cientos de peregrinos y restauradores europeos manipularon esta tela durante más de 700 años, uno esperaría que esa huella genética dominara todo lo demás. ¿No es así? La señal europea está presente, pero no es la explicación principal. La explicación principal es una propagación geográfica tan inusual que desafía todos los modelos de contaminación estándar en genética forense. Habría que imaginar un escenario donde personas de la India, el África subsahariana
y comunidades aisladas del Mediterráneo oriental entraran en contacto físico de forma independiente con la misma pieza de lino y dejaran huellas genéticas en patrones concentrados y no aleatorios. Así no es como funciona la contaminación en el mundo real. La contaminación es desordenada, aleatoria, y está dominada por quienes la manipulan más recientemente y con mayor frecuencia. Este caso no fue así. El equipo del Dr. Barakcha intentó sistemáticamente explicar los datos a través de canales históricos conocidos, rutas comerciales, contacto con los cruzados y transporte de la época otomana. Ninguno de los modelos resistió el análisis. La distribución de los haplogrupos era demasiado precisa, demasiado concentrada en áreas específicas de la tela y demasiado diversa como para explicarse mediante una sola vía histórica. Esto es lo que, según se dice, le quitaba el sueño al Dr. Ferrara. Varias secuencias mitocondriales muestran patrones de degradación que no se ajustan a la descomposición biológica normal a lo largo de los siglos. El ADN antiguo estándar se degrada de forma predecible. Se fragmenta de maneras características que los genetistas comprenden bien y pueden modelar con precisión. Pero algunas de las secuencias de la sábana santa se fragmentaron de forma diferente, como si la degradación hubiera sido causada por algo distinto al tiempo, un evento energético, un proceso químico desconocido, algo para lo que el marco científico actual simplemente no tiene una categoría. En conversaciones profesionales privadas de esas que tienen lugar en los pasillos después de las conferencias y que nunca quedan registradas, genetistas acreditados han admitido que jamás han encontrado indicios de degradación como estos en ningún otro artefacto. Los patrones no solo no se ajustan a los modelos de contaminación, sino que no se ajustan a ningún modelo actualmente disponible en el campo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente incómoda. La postura académica oficial sigue insistiendo en que la sábana santa es una falsificación medieval. A pesar de que los análisis de sangre demuestran un traumatismo físico extremo, compatible con la crucifixión a pesar de la formación de imágenes que desafía toda tecnología conocida. A pesar de las pruebas de ADN, que 3 miembros del equipo se negaron a respaldar públicamente. No porque la metodología fuera defectuosa, sino porque no podían explicar los resultados. Es como si la conclusión se hubiera escrito primero y se esperara que las pruebas cooperaran dócilmente. Pero las pruebas no se ajustan a esa narrativa, ni de cerca. Son las preguntas que no quieren que se hagan. ¿Y si el ADN no solo demuestra que la sábana santa es antigua, sino increíblemente antigua? ¿Y si los haplogrupos anómalos no son contaminación, sino la huella genética de quien quiera que haya estado envuelto en esa tela? ¿Y si los patrones de degradación apuntan a un evento, una explosión de energía, un momento de transformación que la ciencia convencional no tiene ni idea de cómo procesar? Estas no son teorías marginales de oscuros foros de conspiraciones. Hay preguntas que plantean investigadores con afiliaciones institucionales y publicaciones revisadas por pares en conversaciones que por alguna razón nunca llegan a las revistas oficiales. El tipo de preguntas que se susurran en las cenas de congresos, pero que nunca se formulan en los podios porque hacerlas públicamente implica poner en riesgo la propia carrera. Y en el ámbito académico moderno, el sudario es el único tema donde la curiosidad se considera una desventaja profesional. Esto es lo que más atormenta a Schwartz. La respuesta de la comunidad científica a los hallazgos del ADN no fue escepticismo. Un escepticismo que él podía respetar. Fue una evasión. Los investigadores que normalmente aprovecharían la oportunidad para cuestionar datos anómalos simplemente se negaron a abordarlos. Ni estudios contrarios, ni intentos de replicación, ni críticas publicadas. Solo un silencio institucional deliberado y coordinado. Y en ciencia, ese tipo de silencio es más elocuente que cualquier refutación. Ahora bien, piensen en esto.
Quienquiera que rescatara ese sudario de la tumba se expuso a un peligro tan grande como el del propio crucificado. Los soldados romanos ejecutaban a personas por delitos mucho menos graves. Pregúntense con sinceridad, ¿arriesgarían la crucifixión para preservar un trozo de tela de su vecino? ¿O solo correrían ese enorme riesgo por alguien de quien realmente creyeran que acababa de vencer a la muerte? La mera existencia de esta tela cuenta una historia que la historia se ha resistido a reconocer. El hombre que no pudo apartar la mirada tras descubrir la terrible forma en que los principales medios de comunicación distorsionaron la historia de la Sábana Santa. Los informes a menudo eran engañosos o completamente falsos. Schwartz afirmó haber tomado una decisión que definiría todo su legado, pues se dio cuenta de algo que cambió su misión. El público no rechazaba la evidencia, simplemente nunca habían tenido acceso a ella. En 1996, lanzó Shroud.com desde cero. Se convirtió en la base de datos científica más grande y completa sobre la Sábana Santa, atrayendo a millones de visitantes anualmente de todos los países del planeta. Sorprendentemente, el sitio existía y prosperaba mucho antes de que Google se convirtiera en un nombre conocido. Schwartz lo creó porque nadie más lo haría. Rechazó todas las ofertas de patrocinio, los ingresos publicitarios, la influencia corporativa y las afiliaciones institucionales que pudieran comprometer los datos. Solo evidencia científica, sin filtrar, disponible gratuitamente para cualquiera que estuviera dispuesto a examinarla seriamente. En 2009, fundó la Asociación para la Educación e Investigación de la Sábana Santa de Turín como una organización sin fines de lucro, dedicada a preservar las pruebas para las futuras generaciones de investigadores, porque comprendía que una evidencia tan importante no solo necesita ser descubierta, sino también protegida. La gente siempre hace la misma pregunta: ¿por qué un hombre judío dedicaría toda su vida a esto? Su respuesta nunca cambió. Mi trabajo no consiste en decirle a la gente en qué creer. Mi trabajo consiste en asegurar que la evidencia científica se conserve intacta. Pero aquí viene la parte que rara vez compartía públicamente. La investigación lo transformó profundamente como persona. Después de décadas presentando hallazgos por todo el mundo, la gente dejó de preguntar sobre la Sábana Santa en sí. Empezaron a preguntar sobre él. ¿Qué crees personalmente ahora, Barry, a los 50 años por primera vez en toda su vida adulta? Se vio obligado a afrontar la cuestión espiritual de la que había estado huyendo activamente desde la infancia. Criado en un hogar judío ortodoxo estricto, donde cada tradición sagrada se observaba al pie de la letra, pasó décadas rechazándola deliberadamente como mera superstición. Pero al examinar honestamente su propio corazón, a través de esta introspección, ocurrió algo inesperado que jamás anticipó. En sus propias palabras, dichas con voz suave y profundamente reflexiva, me sorprendió descubrir que Dios había estado allí todo el tiempo. Simplemente esperaba pacientemente a que me diera la vuelta y lo reconociera. Schwartz nunca se convirtió. Nunca abandonó su identidad judía. Pero ya no podía fingir que la evidencia no lo había llevado a un lugar al que nunca había planeado ir. Un lugar que la ciencia por sí sola no podría comprender del todo. Una pregunta inevitable. Barry Schwartz nunca se propuso demostrar nada sobre la fe. Era simplemente un fotógrafo que seguía las pruebas científicas allá donde éstas le llevaran. Y le llevaron a un lugar que la ciencia moderna aún no puede explicar. Un lugar que incomoda profundamente a las instituciones poderosas. En algún lugar se plantean preguntas fundamentales que la mayoría de los investigadores simplemente temen formular en voz alta. La química sanguínea confirma tortura compatible con la crucifixión. Los niveles de bilirrubin son tan elevados que solo podrían ser resultado de un traumatismo extremo y prolongado antes de la muerte. La imagen desafía toda tecnología en la historia de la humanidad.
Una decoloración superficial tan precisa que el láser más avanzado del planeta solo puede reproducirla en un parche del tamaño de un sello. Y el ADN, esos marcadores genéticos anómalos de 3 continentes que cuentan una historia diferente a la que nadie esperaba. Eso es lo que mantiene a los investigadores mirando sus pantallas mucho después de que todos los demás se hayan ido a casa. 40 años de investigación, cientos de pruebas revisadas por pares, múltiples disciplinas científicas convergiendo en la misma conclusión incómoda. Esta tela no puede explicarse de ninguna manera, ningún proceso natural o artificial, y quienes mejor pueden explicarlo son precisamente quienes más se resisten a intentarlo. Así pues, aquí está la pregunta fundamental que debes plantearte con sinceridad. ¿Es la sábana santa una prueba física de algo que escapa a nuestra comprensión científica actual? ¿O se trata de una falsificación tan increíblemente sofisticada que ningún laboratorio moderno en la Tierra puede identificar cómo se elaboró? Creada por un genio desconocido que conocía secretos anatómicos siglos antes de que la ciencia los descubriera, utilizando un método que ninguna tecnología puede replicar. Cualquiera de las dos respuestas cambia todo lo que creías saber. Deja tu opinión sincera en los comentarios de abajo. Los leo todos. Y si quieres conocer la historia oculta a la que los canales convencionales no se atreven a acercarse, suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo, porque esto es justo lo que necesitas.